bendiga a los hermanos en esta preciosa tarde del Señor, un poco nublada, y esperamos que el día sea fructífero. Hoy vamos a estar compartiendo y dialogando de la palabra de Dios. Nos sentimos contentos, Tomás. Dios es un Dios de misericordia. Hemos pasado por situaciones difíciles, pero la barca siempre, mientras la barca la lleve Dios, no hay agua que nos anegue, nos haga hundir. Él es el que nos protege, nos ayuda, nos fortalece y nos da la fuerza como el águila y la fuerza es como el búfalo, ¿me entiendes? Y nos sentimos súper contentos de estar aquí en esta preciosa tarde, y esperamos que lo que aquí ocurra, hermano, sea de edificación. Y cuando me refiero a lo que pueda ocurrir, porque hay que estar pendiente a la movida de Dios, hermano. Amén. ¿Sabe? La gente piensa que el pueblo de Cristo es un pueblo aburrido y un pueblo gozoso, pero hay experiencias en Cristo, hay bendición en Cristo. Y si quiere comunicarse con nosotros, pues el teléfono es el 787-840-7105 y el 787-836-1570. También nos puede visitar por la web. ¿Cuál es la web, Tomás? radiofelicidadpr.com. Ahí nos consigue, nos puede ver por internet. Por internet llegamos a, bueno, hasta donde llegue la sonda del internet. Amén. Y estamos bien contentos de que el evangelio se esté expandiendo, hermano. Esto es parte de lo que Jesús habló, de que el evangelio iba a ser llevado por testimonio y para testimonios al mundo, a las naciones. Y damos gracias a Dios por la visión que tienen los hermanos de estar en un sistema donde pueda llegar a tanta gente por medio del satélite, hermano. Y usted puede seguir colaborando con la emisora para que este foco, esta lámpara no se apague. Amén. Si no, recuerda que si hiciste la promesa en el último Radio Maratón de Radio Felicidad, amén, amén, y todavía no la has enviado, pues mira, es tiempo de que te pongas al día, vamos a decir así. Amén. La cuenta en el Banco Popular es el número 24314-7572. Repetimos, número de cuenta, amén, 243-14-7572, o puedes enviarlo a Radio Felicidad, Box, Pio Box 9064, Ponce, Puerto Rico 00732. Amén. Tu aportación es de bendición para esta emisora. Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Que usted sabe que es un ministerio de fe. Esto es un ministerio de fe que ha servido al pueblo cristiano desde hace muchos años. Alabado sea el nombre del Señor. Como bien dijo mi hermano, los números a llamar, ya usted sabe, 840-7105 y el 836-1570. Amén. Tu petición de oración la puedes presentar en esta mesa de oración. Para eso estamos aquí. Y las preguntas que siempre los hermanos... Amén. También son bienvenidas. Amén. A nosotros nos encantan las preguntas. Sí. Porque si no podemos contestártela hoy, te la contestaremos en el próximo. Hasta ahora no hemos fallado, la hemos podido contestar, sí, ¿no? Y si en algún momento pasa. Amén. Exacto, sí, es verdad. No me pregunten por el número seguro social de Moisés, porque ese yo no lo sé. No lo sé. Pero, el número de cuenta tampoco. El número de cuenta, pero sí sabemos que la Biblia nos da todo lo concerniente para salvación. Estas cosas se escribieron para que aprendamos, dice la Biblia, y para que tengamos fe en el nombre de Jesús. Y hoy nos vamos a dar un vistazo por el libro de Romanos. Amén. Romanos es un libro bien tremendo, bien profundo, hermano. Y la gente, yo le digo a los hermanos que, hermano, usted tiene su Biblia, usted tiene una biblioteca, usted tiene un recurso. Usted puede mirar su biblioteca, si tiene una biblioteca de estas grandes, puede mirarla, pero el libro más importante que usted tiene en su casa es la Biblia. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Y no solamente es la palabra de Dios, principalmente es la palabra de Dios, y yo creo que es la palabra de Dios. Amén. Esto no contiene la palabra de Dios, esto es la palabra de Dios. Son dos cosas diferentes. Porque la gente que dice, esto contiene, pues entonces estamos hablando que no hay revelación, que solamente hay 1% de lo que Dios dijo. No, pero esto está aquí, hermano, y estamos convencidos porque la palabra ella misma se traduce, ella misma se entiende, ella misma se revela, y no solamente eso, ella nos da fe. La fe viene por el oír y también por el leer, por el escudriñar, hermano. Mientras usted más conoce a una persona, usted ama a esa persona. Hay personas que tienen, hay artistas que tienen fan club, y estos personajes se pasan investigando cualquier cosa del artista, Tomás. Si nació en Fulsal sitio, si se le cayó un diente y ya quieren tener ese diente para conservarlo. Tienen pósteres en las paredes, donde vaya esa persona hay un grupo que le persigue, hermano. Y qué tremendo es que usted pueda tener acceso a la palabra de Dios
saber quién fue Jesús. Wow. Y no solamente quién fue, quién es. Porque hay una tumba vacía que testifica que él le dijo a las Marías, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Tú sabes. Alabado sea Dios. Y él está vivo, hermano, y él es real. Y cada vez que hablamos la palabra de Dios, él se hace presente en nuestra donde vida. estén dos o más en su nombre. Ahí está. Pero no hay limitación. Usted en su casa hace mayoría con Dios. Porque dice ella, el que me invoque, ese me hallará. El que me busque de la mañana, en la mañana, ese me encontrará. Dios está a la distancia. Jesús está a la distancia de la oración. La oración más corta. Jesús, sálvame. Que lo dijo Pedro cuando se estaba hundiendo. Sálvame. Jesús contesta cualquier oración, hermano. Cualquier oración. Está tan cerca como la oración. Así de sencillo. ¿Qué decía Pitágoras? Que la distancia más corta es una línea recta, ¿verdad? Ese es el teorema y así es. La distancia más corta entre el hombre y Dios es la oración. Es la oración. Amén. Acuérdese que el hermano Robert está con la hermana Nancy, Dios los bendiga a ambos. Y están esperando tu llamada. Dale trabajo al hermano Robert. Mira que, ay, bendito sea Dios. Amén. Él está deseoso, amén, de escuchar el teléfono y escuchar su voz. Para que usted oiga esa voz ahí de locutor que tiene el hermano Robert, ¿eh? Mi alma alaba a Dios. Bueno, pues vamos de lleno a la palabra de Dios. Vamos a leer Romanos del versículo 18, Tomás. Del capítulo 1. Del capítulo 1. Y vamos a seguir hasta el 27. Amén. Leemos. Ajá. Para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Mi alma alaba al Señor. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Hasta el 28 me dijiste. Sí, hasta el 28. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo de sí mismos la retribución debido a su extravío. Hasta ahí. Qué interesante, Tomás. Amén. A Dios añada bendición. Amén. La palabra de Dios es bendita, pero que añada bendición a aquel que escucha en esta preciosa Es como tarde. si estuviéramos leyendo las noticias. Amén. Es como si usted viera la prensa. Ah, santo. Toda la injusticia que está pasando. Cómo el hombre le ha dado la espalda a Dios. Cómo el hombre le está dando las gracias y atribuyendo el poder de Dios a otras personas. Dice aquí que Dios se hace manifiesto, aún de las cosas invisibles, porque lo visible se hizo de lo invisible, Tomás. Fíjate, cuando Dios habló con Moisés y Moisés empezó a hacer el tabernáculo, él hizo conforme a lo que vio en el cielo, a lo que Dios le dijo. Sí, el diseño que Dios le había dado. ¿Sabes? Dios es el arquitecto del mundo. Amén. ¿Sabes? No podemos quitar eso. Dios es el arquitecto del mundo. Esto no fue una casualidad. No fue que explotó un átomo y de ahí salió la perfección de una creación tan perfecta, de una simetría y de un sistema solar tan perfecto. No fue al azar. Dios puso su mano, Dios creó, y lo que Dios creó, como dice en Génesis, todo lo que hizo Dios Es bueno. era bueno y tenía un propósito. Amén. ¿Y qué pasa? Pues el hombre se envanece, el hombre le da la gloria a otras cosas antes que Dios, a las criaturas.
ven algo precioso y desgraciadamente el hombre lo adora. Porque el hombre de nacimiento, hermano, y quiero que lo escuche, el hombre de nacimiento tiene sed de Dios. Que lo canalice de otra forma, pues ahí es el problema. Que lo canalicen buscando ponerle una imagen al Dios que no tiene una imagen para que usted pueda adorarlo, porque Dios es espíritu y hay que adorarle en espíritu y en verdad. Pues la gente empezaron a hacer su imagen de Dios. El Dios de la naturaleza, el Dios de la fertilidad, la diosa del amor, y empezaron a darle diferentes conceptos a lo que es Dios. Dios es tan poderoso que se manifiesta en esas áreas, en el amor, en la naturaleza. Dios se manifiesta aún en las cosas invisibles, porque todo lo que se mueve alrededor es producto de la mano de Dios. Amén. Y entonces el hombre le atribuye, desgraciadamente, porque se han apartado, y no podemos quitar dentro de este escenario, detrás del escenario de la vida, hay uno que está moviendo las cortinas, hay uno que trabaja por ahí como león rugiente, buscando a quien devorar, tomar. Sí. Y no solamente eso, ¿quién busca adoración? Satanás. ¿Quién quería estar sentado a la diestra del Padre? Satanás. Dice en el libro de Isaías y en el libro de Ezequiel que Luz Bella, pues se llamaba el lucero de la mañana, que era perfecto, hasta que se encontró en ti maldad. Este personaje llamado Luz Bella dice que él, viendo el esplendor que tenía, dice que se corrompió a causa de su hermosura. Se convirtió como un narcisismo y quiso estar sentado. Dice, me sentaré en el monte de las alturas, me sentaré a la diestra de Dios, lugar que le pertenece a quién, a Jesucristo, al Hijo. Y entonces él crea la rebelión. Satanás quiere ser adorado, y habrá personas buscando la forma de adorarle. Claro está, yo quiero decirle, él no se va a presentar como él es. Él va a usar otra forma, porque a Adán y a Eva él no se le presentó como él era. La serpiente era el animal más repulsivo. Antes de la caída, la serpiente era el animal más hermoso por los colores. Inclusive en el milenio, un niño jugará con la serpiente como si jugara con una mascota, porque no habrá maldad en el milenio. Y Satanás se presenta entre bambolinas, y de ahí viene la idolatría. ¿Qué es idolatría? Es el arte de tú darle a una imagen hecha de manos características de Dios. Idolatría es tú siguiendo un ídolo, haciendo un ídolo, y a Dios, que no comparte su gloria con nadie ni con nada, Dios se ofende, porque dice la Biblia que el ídolo nada sabe. Y en el Salmo 115 dice que tiene ojos y no ve. Tiene boca y no habla. Tiene piernas y no camina. Y si se cae al piso, se rompe, ese es cocota. Ese es el Dios que mucha gente tiene. Tiene manos y no palpan, alabado sea el nombre de Dios. Por eso es que Dios está en contra de la idolatría, hermano. Porque un ídolo que no es nada, ni representa nada, hecha por manos de hombre, no puede representar al Dios que hizo al hombre. Y por eso vemos la culpabilidad del hombre en el libro de Romanos, que es el libro más profundo, uno de los más profundos. Un día estaba un seminarista que iba a dar a Romanos, Tomás, y todos los estudiantes estaban frente a él, y de momento él abre andaba con 2 maletas, y empieza a sacar libros, y otros libros, y otros libros, y puso una pila de libros encima del escritorio, y le dijo a los muchachos, sinceramente yo no sé cómo Pablo escribió Romanos sin mis libros. Porque era tantos libros que él tenía para poder dar la clase de Romanos. Así de profundo es. Pablo, en el tercer viaje, recibe información de la iglesia de Roma, y él tenía en mente ir a Roma, pero no como fue, porque él fue ya encadenado, prisionero. Pablo murió en Roma bajo el gobierno de Nerón, ¿me entiendes? Pero él quería ir a Roma, y de Roma él iba a pasar a España.
Imagínate si Pablo hubiera ido a España, un país tan idólatra, ¿no? Que la historia hubiera cambiado. Y entonces Pablo le escribe a los romanos, claro está, este libro no fue escrito por Pablo en el sentido que el que lo escribió fue Tercio. Si buscamos en Romanos 16:22, el que escribe Romanos es Tercio. Pablo le dicta a Tercio. Vamos, léelo. Vamos a buscarlo. Romanos 16:22, sí. Pablo tenía un secretario. Dice así, Romanos 16:22. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Él mismo está dando el saludo y le indica. Exacto, ¿no? Y Pablo tenía un secretario, porque Pablo tuvo un problema en los ojos. ¿Me entiendes? Pablo, que mucha gente, y yo creo así, que es el aguijón de Pablo. ¿Sabe? Cuando Pablo, para no vanagloriarse de las revelaciones, Pablo él mismo dice, y para que yo no me vaya, eso está en 2 de Corintios capítulo 12, si los hermanos quieren buscarlo, 12:7. No vamos a hablar mucho de eso, simplemente estoy comentando. En 2 de Corintios 12:7, ahí te habla Pablo. Vamos a buscarlo ya que lo tienes ahí. Lo tienes, Romanos 12:7. Dice así, para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Yo tengo aquí un texto y voy a compartirlo con ustedes. Y vamos a seguir con un romano ya mismo. Está en Gálatas. Estamos compartiendo las escrituras y yo creo que usted simplemente podemos compartir de la palabra y usted está invitado a ser parte del programa. Usted puede llamar, hermano. En Gálatas 4, del 13 al 15, hablando Pablo a la gente en uno de los libros donde Pablo defiende con ansia, tú sabes, la libertad del cristiano, porque ya habían entrado los judaizantes. De eso hablamos hace un tiempito, ¿te acuerdas? Amén, sí. Cuando los judaizantes entraron a la iglesia y querían que la gente fueran judíos. Hoy en día están entrando por ahí los judaizantes. Eso de tantas cosas, el arca, el sofá, y usted entiende todo lo que está pasando en las iglesias últimamente con esta modalidad judaica. Y en la iglesia habían entrado estas personas dentro de la iglesia y Pablo los ataca. Pues Pablo le habla a los de Gálatas, en el capítulo 4, dice así, el versículo 13. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad, hablando Pablo, una enfermedad del cuerpo, os anuncié el evangelio del principio. Y no me despreciaste ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Pablo aquí le habla a los hermanos de Gálatas, que él fue con dificultad porque él tenía un padecimiento en su cuerpo, ¿no? ¿Dónde pues está la satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio que si hubiese podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho pues como vuestro enemigo, por decirle la verdad. Aquí Pablo establece lo que él tenía. Pablo tenía una enfermedad en sus ojos. Y esa enfermedad es muy común en esa área oriental, donde existe el sol y la arena. Y a Pablo, según los historiadores, a Pablo le supuraba los ojos, hasta el extremo que no podía ver bien. Por eso en Gálatas 6:11, él dice que miren con cuán grandes letras os escribo, implicando que ahí Pablo escribe y le dice, una persona que no ve bien, escribe grande, Tomás, porque no ve bien, no va a escribir chiquito, ¿entiendes? Y ahí vemos como la tendencia, ¿no? De el viejo mito de que mucha gente pues entra en polémica del aguijón de Pablo. Pablo, para mí, y lo estoy buscando en la Biblia, si algún hermano tiene otra información usando la Biblia, pues me gustaría que la compartiera conmigo. Amén. ¿Me entiendes? Pero hasta ahora Pablo tenía un problema, y ese problema era en los ojos. Pero eso no impidió, hermano, seguir y traer la revelación. ¿Qué excusas hay para no adorar a Dios, verdad, Tomás? Wow. Mucha gente tiene una excusa boba. Hermano, no llegó la guagua y a lo mejor tú vives a 3 cuadras del templo. 15 minutos, 10. A 15 minutos o 10. Sin embargo, van a pie a un festival.
No, al mall. o al mall van a pie. Así de sencillo. O buscan pon para lo que sea, pero los domingos, pues, La guagua no vino, no voy. no vino la guagua, Me quedo en casa. pues me quedo en casa. Entonces lo malo es que se quedan en la casa No, y a veces y no leen la Biblia. ni nada, no, y a veces no se quedan. Nada, no vino la guagua. Mira, vamos por un lado ahí, vente, llévame. Mi hermano es pastor y él está hablando, hermano, porque es así. O sea, no estamos juzgando a nadie. No, Es la tendencia, porque de momento tú ves a los hermanos que faltan a la iglesia y de que sea tú vas al mall y los encuentras ahí. y le encuentras ahí comiendo heladito, ¿verdad que sí? Es así, hermano. Eso es así. Y lo digo desde y lo repito, hermano. Es fácil morir en Cristo, pero qué difícil es morir por Cristo. Amén. ¿Verdad que sí? Santo. Dios tenga misericordia de los hermanos. Pues siguiendo el Romano. Y de cada uno de nosotros. Y de cada uno de nosotros también, hermano. Amén. A veces, como digo, buscamos excusas para no hacer lo que hay que hacer, ¿me entiendes? Cualquier excusa es buena, pero las excusas satisfacen a quién. A que las da. Al que las da. Dios no quiere excusa. Exacto, a Dios. ¿Quién se puede justificar en la presencia de Dios? Mira lo que dice aquí, Tomás. El versículo 23 que tú lo leíste, dice así. El 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Era el 23. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios lo entregó. Esa palabra entregar, el versículo 24, yo tengo aquí una traducción que me encanta mucho, es la Dios habla hoy. Hermano, la Biblia Dios habla hoy, y quiero decirle, pues yo trabajé con la Sociedad Bíblica. Esta Biblia es de los originales, del hebreo, del griego, del arameo, traducida al español. Esto no es una paráfrasis. La Biblia de Dios habla hoy no es una paráfrasis. Esto es una traducción. La Good News, que es la versión en inglés, es de los originales al inglés. Y esta es de los originales al español. ¿Sabe? Y lo dice de esta forma. En el versículo 24, dice así. Por eso Dios los ha abandonado a los impuros deseos que hay en ellos y han cometido unos con otros acciones vergonzosas. En lugar de la verdad de Dios han buscado la mentira y han honrado y adorado las cosas, miren qué bien lo dice y qué sencillo, creadas por Dios y no Dios mismo que las creó, que merece Dios alabanza para siempre. Por eso Dios los ha abandonado a pasiones vergonzosas. No es que Dios los tiró, no es como dice la versión. Dios los ha abandonado a pasiones vergonzosas. Hasta sus mujeres han cambiado las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. De la misma manera, los hombres han dejado sus relaciones naturales con la mujer y arden en malos deseos los unos con los otros. Hombres con hombres cometen acciones vergonzosas y sufren en su propio cuerpo el castigo merecido por su perversión. Hermano, no es una glándula, como mucha gente piensan. No, es que una glándula aquí permite que el hombre y la mujer pues tengan esas tendencias homosexuales, tú sabes. Ahora le ponen que son gente enferma. La Biblia lo pone de otra forma. La Biblia lo pone como que a causa de su pecado, a causa de su perversión, pues mira, Dios permite o los deja, porque como no quieren buscar a Dios, no tienen a Dios en su noticia, son rebeldes. Pues, Dios dice, pues, si tú te quieres perder, Dios no obliga a nadie, hermano. Dios no obliga a nadie. ¿Sabes? Dios no es mensajero de nadie, ni es el cuidadiño de nadie. Dios cuida a sus hijos. Amén. Dios cuida a sus hijos. El pastor cuida a sus ovejas, pero las ovejas que no son del pastor, las cabritas, pues esa tiene su otro pastor y es el que el hombre que bregue con las cabritas, pues bregue con las cabritas, pero Dios brega con las ovejas. ¿Y las ovejas son qué? Obedientes. Mansa, humilde, alabado sea el nombre de Dios. Tengo pregunta. Vamos a hablar de después de la segunda. Pregunta, ¿por qué si Cristo nos liberó, retrocedemos si muchas veces volvemos a practicar que son conformes a la ley judaica? Volvemos a las prácticas que son conformes a la ley judaica. Este tema lo hablamos la semana hace como 3 programas atrás. Hermano, el problema de esto es, como nosotros los cristianos amamos tanto a Israel, y la Biblia, dentro del contexto, la Biblia fue
hecha en ese contexto histórico, cultural, donde se hacía eso en el Viejo Testamento. En el Viejo Testamento existía el Sofar, Dios preparó un pueblo santo. Cuando todas esas personas estaban adorando ídolos, Dios creó un pueblo santo. Creó la vestimenta del sacerdote, creó el Sofar para que se convoque. El Sofar es para convocar a la iglesia, y es un instrumento de guerra, no es un instrumento de adoración. ¿Me entiendes? ¿Y qué pasa? En el capítulo 15 de Hechos, vamos a buscarlo, lo hemos dicho tantas veces, pero vamos a buscar, tiene su Biblia, hermano, abierta. Vamos a buscar en el libro de los Hechos, para que vea lo que el apóstol Pablo y lo que el Sanedrín o la iglesia, los hermanos que tenían esa preocupación, porque están entrando los judaizantes estaban entrando a la iglesia, y en el libro de Gálatas Pablo le da duro a los judaizantes, hermano. En el libro de Gálatas Pablo los coge, ¿me entiendes? Entonces, en el Concilio de Jerusalén, capítulo 15 de Hechos, aquí se reúnen los ancianos, porque el tema era si ellos iban a seguir las leyes de Moisés o la revelación que ya Pablo estaba trayendo a la iglesia. Entonces, mira lo que dice aquí. Entonces apareció bien a los apóstoles y a los ancianos. Miren, hermano, para que vean la diferencia, a los apóstoles y a los ancianos de todas las iglesias, elegir entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, y a Judas, que tenía por su nombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Y vamos a seguir buscando donde se establece el acuerdo que... Ok, así que enviamos a Judas y a Silas, versículo 27, los cuales también le trajeron la palabra, que ahora Osana sabe lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo, versículo 28, y a nosotros no imponer ninguna carga más de estas cosas que son necesarias. Miren lo que se establece a la iglesia gentil. Versículo 29, que abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas, si os ha guardado, bien haréis. Esto fue lo que se estableció a la iglesia para que ellos pudieran seguir, porque la temática que había era si los cristianos o los del camino iban a seguir la ley de Moisés, iban a seguir las costumbres de Moisés. ¿Qué iban a hacer? Porque le decían, no, es que le falta algo al evangelio, que era lo que estaban haciendo los falsos maestros, los que estaban buscando la forma de circuncidarnos, de guardar el sábado, de hacer todas esas costumbres que ya ellos tenían por costumbre. La iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, aún naciendo, muchos que venían, pues se encontraban con ese problema, porque había los que se llamaban proselitistas. ¿Te acuerdas de los proselitistas? Que eran los fariseos. Buscaban a la gente, en vez de convertirlo, lo hacían judíos. Se llamaban proselitistas. Y la iglesia, hermano, que no tiene que llevar la cultura de los judíos, lo único que va a hacer es guardarse del pecado del mundo. ¿Me entiendes? El que es dominicano, no es judío. El que es boricua. No tiene que estar ni con el chofán ni con el gojito aquí. Y las iglesias no son sinagogas. No hay que estar dando estudios bíblicos de los 10 mandamientos, porque Jesús lo resumió en 2 mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús no dijo que la ley de Moisés es para la iglesia. El sábado, nosotros guardamos el sábado, porque el sábado ¿qué es? Una fiesta de adoración y alabanza. Nosotros adoramos al Señor en nuestro estilo, en nuestra cultura. Por eso es que, desgraciadamente, hermano, está infiltrándose gente con diferentes versiones o interpretaciones o cosas por el estilo, y a mí me asusta. Yo conozco un cantante famoso que no voy a decir el nombre. Ahora él es judío y él nació en Río Piedra, él es judío, y ahora él anda con un rabino. Y un día yo le dije a él si estaba dispuesto a dialogar de la palabra. Sí, vamos a reunirnos por Skype, yo y el rabino. Pues está bien, pues yo voy a estar con Jesucristo, porque la palabra de Dios, para mí, aquí está Jesucristo en la palabra. Y yo digo, no, pues déjame lo que me dice el rabino.
Entonces quería traer la Torah, quería traer todo. Y yo dije, hermano, pero ¿para qué hay que traer la Torah? La iglesia tiene una sola revelación. Jesús habló de las escrituras. Jesús habló de la palabra de Dios y los apóstoles siguieron los escritos de Pablo. Pablo trae la revelación a la iglesia. Y ese fundamento, que no hay otro fundamento que se pueda poner, es el fundamento de los apóstoles. Nosotros seguimos los fundamentos de los apóstoles, no de los rabinos. Amamos a Moisés, pero no seguimos la ley de Moisés. Dios, y eso en el libro de Hebreos, hermanos, se ve que Dios estableció una nueva orden y escribió las tablas de las leyes en el corazón de las personas. Amén. Amén. Y la ley que Dios nos ha traído a nosotros en el corazón es de libertad, de gozo, de alegría. Dios es un Dios de orden, hermano. Y en el libro de Romanos y en el libro de Corintios se establecen datos bien importantes. Número 1, Dios levantó un pueblo para crear en celo a otro pueblo y nos llama la rama, el injerto. Toma. Ramas injertadas. Somos ramas injertadas en el palo. ¿Y qué es un injerto? Dios nos puso ahí. Como ellos rechazaron la verdad de Dios, Dios ha puesto a la iglesia como un injerto, con promesas diferentes a las promesas que Dios le dio a Israel. Israel se le promete una tierra literal. La promesa a Israel es literal. La promesa a nosotros, cielos nuevos, tierra nueva, es celestial. Todas las promesas que Dios le hizo a Israel se van a cumplir, porque son incondicionales. Pero las promesas a la iglesia son incondicionales. Al revés. Las promesas de Israel son condicionadas, lo dije bien, y las de la iglesia incondicionales. Me explico. La iglesia, si no obedece, la iglesia, si no persevera, la iglesia, si no busca, no recibe nada. Israel siempre va a recibir. Porque Dios tiene un pacto con Israel. Y ese pacto va a ser efectivo cuando la iglesia sea llevada al tercer cielo. Porque hay algo que detiene, dice en Tesalonicenses, que el programa de Israel sea manifestado. Y es cuando la iglesia se levante, hermano. Dios va a seguir entonces trabajando con este pueblo. Dios establece 144,000 personas vírgenes que van a estar predicando el evangelio al pueblo judío. Va a haber 2 testigos, capítulo 11 de Apocalipsis, que van a estar evangelizando. Y no solamente eso, hermano, va a haber un ángel, en esa época un ángel predicando el evangelio eterno. No tenemos que estar pendientes, hermano. Sí, pendientes a las cosas que están pasando, pero no tenemos que estar volviendo, hermano, a los rudimentos de la ley. La otra pregunta que tengo es, hay muchas versiones de la Biblia, ¿cuál es la más fidedigna que usted recomienda para recién convertido? Ahí me encanta Reina Valera. Me encanta Reina Valera. Pero si usted quiere crecer en la palabra, hermano, yo le recomiendo que usted, para su estudio, ahora mi hermano tiene una Biblia en su mano. Ya hay Biblias con ayudas. Yo no uso Biblias con ayuda. Yo tengo otra Biblia que es la Dios habla hoy, que yo recomiendo, porque es una Biblia, como dije, de los originales al español, pero mi hermano tiene la Biblia de promesas, ¿no? Esta es la Plenitud. Ajá. Voy a decir cuál es, porque rapidito. Sí. Una Biblia de senda de vida, Biblia de estudio. Ok, ahora hermano, la Biblia, y es versión del 60. La Biblia versión del 60 es la más popular y es la más fidedigna. Es la más romántica. Y es todos los libros que se escriben, hermano. Las citas que usan es la versión del 60. Se han hecho otras versiones, porque el lenguaje cambia cada 50 años, cambia el lenguaje un poquito. Por eso es que la Real Academia siempre está buscando y añadiendo y quitando. Es así, para perfeccionar el lenguaje. Pero lo que Dios quiere hablar a su pueblo no está amarrado a la academia. ¿Me entiendes? Ellos pueden cambiar las cosas, pero séquese la hierba, machítese la flor. La palabra del Señor
permanece para siempre. Amén. Las traducciones que están saliendo, hermano, y hay muchas traducciones. A mí me encanta Reina Valera del 60, ¿me entiende? Pero si usted entiende la versión nueva internacional y Dios le habla porque es palabra de Dios, pues fantástico, hermano. Mientras más sencilla para el recién convertido sea la Biblia, mejor. Pero para usted buscar y para usted meterse con Dios, yo le recomiendo que usted tenga buenos libros, una Biblia de estudio y una versión que usted pueda comprender. A mí me encanta la Dios habla hoy y la recomiendo. Ya está escasa, ya la Dios habla hoy es objeto de ¿cómo digo? ¿Cómo te dice? Cuando tú guardas las cosas de colección. De colección, porque ya no se vende. Si la consigue, fantástico. La versión nueva internacional es buena. Pues yo recomiendo, hermano, no hay excusa, porque ya la Biblia está en tantas traducciones que la gente no tiene excusa para leer la Biblia, Tomás. ¿Me entiendes? Ya no hay excusa, hermano. Ya hay gente que se está encargando de que usted tenga la Biblia en diferentes. Hasta en los celulares está la Biblia. Lo malo es que la gente, en vez de usar la Biblia para leerla, lo que hace es para chatear. Pero ya la Biblia está en los celulares, hermano. ¿Sabe? Mientras más la Biblia esté accesible, más condenación hay. ¿Sabe por qué? Porque usted no tiene excusa. Usted no tiene excusa. Cuando yo iba para Mayagüez a mi trabajo, ponían unos tablones en las carreteras y ponían textos bíblicos, Tomás. Amén. Y yo decía, wow, Dios está hablando. ¿A cuántos conductores en el tapón un texto bíblico le estaba trayendo palabra de Dios? Así mismo es. Y volviendo con lo que estamos hablando, Tomás, ¿alguna comunicación que quieras traernos a la iglesia? No, ya tú lo dijiste casi todo. Lo importante en todo esto es que, la verdad, cuando entraron los judaizantes a las iglesias de Gálata, ellos decían... No, a la iglesia cristiana. Sí, como tal, pero allá en Galacia, que fue que Pablo fue donde estaba instruyendo a aquellas personas, a aquellos hermanos, sí. Y entraron allí indicándole que lo que decía Pablo estaba bien, pero que le faltaba algo. Claro. Mira, hermano, en Cristo estamos completos. Amén. No, mismo Pablo decía que no podíamos volver a los viejos rudimentos. A los viejos rudimentos, alabado sea el nombre de Dios. Y muchas veces, pues, cometemos ese error. Amén. Porque ya las ceremonias, muchas ceremonias. No. Alabado sea el nombre de Dios. En Cristo, todo aquello era la sombra de lo que había de venir. Y ya Cristo vino. Alabado sea el nombre en ese cumple la palabra. La ley era el ayo, era una nodriza. Claro que sí. Gracias a la ley, el pueblo se convirtió en un pueblo santo, porque Dios estableció a un pueblo. Miren, hermano, Israel era un pueblo que era un pueblo ovejero, no era un pueblo guerrero, no era un pueblo de hacer pirámides, era un pueblo tranquilo, era un pueblo que prácticamente estaba hecho para ser esclavo, Tomás. Y Dios coge esa nación, porque lo dice en el libro de Deuteronomio, no porque ustedes son una nación grande, porque eran más insignificantes, pero Dios los amó, Dios los escogió, hermano. Dios los escogió para ser que nación santa, pueblo adquirido, para que anuncie las verdades de Dios. Dios quería que el pueblo de Israel fuera un pueblo misionero, que la gente viera en Israel un pueblo diferente. Pero como dice la Escritura, se prostituyó, aprendieron los pecados de las naciones. Y desgraciadamente, hermano, fue víctima de tanta desolación, porque si hay un pueblo que fue perseguido y que ha sido perseguido, es el pueblo de los judíos. Amén. ¿Me entiendes? Y el muro de los lamentos, que la gente va allí a llorar y a ponerle cositas y peticiones, ese muro es parte del templo. Lo que queda del templo es un muro. Y los cristianos ortodoxos van allí llorando. Algún día ese templo va a ser reconstruido. ¿Me entiendes? El anticristo va a ayudar a que reconstruyan el templo, hermano, ¿entiendes? Pero también los judíos van a vivir y van a disfrutar en el milenio las bendiciones de Dios dentro de esas promesas que Dios estableció, porque Dios va a honrar su palabra, hermano, y Dios se va a levantar el templo de nuevo. No va a haber un tiempo para que la gente llore dentro del templo, la gente va a adorar, se va a levantar los sacrificios, todo eso todo eso va a venir de nuevo, pero la iglesia no está. La iglesia no va a vivir ese momento, porque la iglesia va a estar disfrutando
las bodas del Cordero. Amén. Todas las promesas a la iglesia, hermano, son diferentes a las promesas de Israel. ¿Sabe? No podemos decir que la iglesia es la Israel espiritual. ¿Entiendes? Israel tiene sus promesas y las va a cumplir Dios. La iglesia tiene sus promesas y las va a cumplir Jesús. Porque Jesús es el Señor de la iglesia. Amén. ¿Me entiendes? Por eso tú lo ves en Apocalipsis, que Él camina entre los candeleros y vestido como un sacerdote. La culminación de los tiempos, hermano, el libro de Apocalipsis. Algún día vamos a hablar, si nos da el tiempo, un día vamos a hablar de Apocalipsis aquí, hermano. Coge un poquito, pero se puede. Muchachos, se puede. Lo único que los hermanos tienen que darme la seguridad y la certeza de que van a estar ahí pendientes y van a hacer preguntas, porque lo que yo quiero es que hagan preguntas, Tomás. La verdad que en Romanos capítulo 1, en estos versículos que hemos leído, no, que ahí entramos en el tema de lo que yo digo, la homosexualidad. Pues que el tiempo que estamos la gente viviendo, piensa que es una glándula, pero dice la Biblia que por causa del pecado del hombre, ¿sabe? Se encendieron en su lascivia. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Es por causa del pecado, hermano. Amén. El pecado entenebrece el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Hombre y mujer los creó. Sí, desde un principio. Y siempre el pecado te va a desviar siempre de ¿qué? De la voluntad de Dios, iglesia. El pecado te separa de la voluntad de Dios. El modelo de Dios, hombre con hombre. Pablo dice que eso no existe. Que la guerra que él tiene es que lo que él no quiere hacer, eso hace. Y dentro de su espíritu él quiere hacer las cosas que agradan a Dios. Y claro está, Pablo está hablando de una analogía, ¿no? Y él dice que él lucha con esa dualidad que tenemos nosotros, carne con el espíritu. La carne le gusta la carne y el espíritu quiere buscar de Dios, hermano. Amén. Y a veces la carne es perversa, hermano, le gusta hacer las cosas horribles. Y se llama de actos vergonzosos, que no son de ahora, hermano. Siempre esto ha estado. Eso de los LGTB y toda esa gente, mire, eso no es de ahora, siempre ha estado. Dios condenó una nación completa. ¿Dónde viene la palabra sodomita? De Sodoma. No, y el problema, hermano, que podemos decir que la Biblia nos está diciendo, hace tiempo nos está advirtiendo, que vendrán estos tiempos de nuevo. Amén. Como los días de Noé. Sí, como los de Sodoma y Gomorra también. Sí. O sea, que son tiempos, son, amén, profecías y que se están cumpliendo, amén, y que en este tiempo, amén, las vemos que están tocando a la puerta. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto. Hay que ser sincero en esto. El Señor viene pronto por una iglesia que se ha mantenido firme, amén, en lo que el Señor ha enseñado por medio de su palabra. Usted y yo, en este tiempo que estamos viviendo, tenemos que mantenernos firmes en la Escritura. Por eso es que la Biblia dice escudriñad. Y la palabra escudriñar, si usted la verifica bien, al final tiene una D. Amén. Y toda palabra dentro de la Escritura que tiene una D es un mandato dado por Dios. Escudriñala. Hazlo. Alabado Dios. Porque allí está la verdad, está la salvación y la vida eterna en esta Escritura. No entendí. Esto escudriñando, al final tiene la D. Sí, escudriñate. Escudriñar. No dice escudriñar, dice escudriñar. Ok. Dijiste escudriñar. Es que yo te dijiste escudriñar. No, escudriñar. La Escritura. Con D. Es una orden. Es una orden. Escudriñar. No te lo está dejando a tu, ¿cómo decir? A tu propio deseo. Hazlo. Hazlo. Pero después te dice, porque a ustedes, porque nos parece, no, pero hazlo. ¿A ti te parece? No, hazlo. Sí, cuando Pablo le habla a Timoteo. Sí, escudriña toda la Escritura. Que desde muchachito tú conoces las Escrituras. Amén. Y la fe que tú tienes gracias a tu abuela. Amén. Entonces, a Loida. Entonces, si nosotros nos vamos a la Escritura, hermano, puede estar seguro que la Escritura, que es el mapa a seguir, alabado sea el nombre de Dios, nos va a mostrar que estos tiempos, amén, son difíciles. Y que esta palabra se está cumpliendo. Entonces, ¿a quién nos vamos a aferrar? Timoteo fue fiel a la Escritura y murió como mártir, murió ahorcado, lo mataron, hermano. Sí. Todos los que sirvieron a Jesús en la época de la iglesia fueron mártires, hermano. Amén. Y el tiempo de la redención está cerca, hermano. Hoy, la misma Biblia dice que hoy está más cerca que cuando creímos. Mire, cuando empezó este programa, a las 2 de la tarde, que ya casi está por terminar, ahora mismo está más cerca la venida de Cristo.
Mira, cuando comenzamos el programa, tan fácil que es ser creyente hoy en día. Y estoy hablando, todos los que creyeron en Jesús, amén, tuvieron que morir por Jesús, hermano. Amén. Y usted se ha puesto a pensar eso, y la comodidad de su casa, usted, oye, con un control remoto puede poner un programa cristiano. Usted en su casa, aleluya, con un abaniquito, con aire acondicionado, se busca un par de chitos o de quesitos con papa, fruta, y se lee la Biblia en la comodidad de su casa. Hermano, puede ponerse un MP3 y escuchar la Biblia en MP3. Y estas personas murieron. ¿Sabe qué? Había un misionero, se me escapa el nombre, que se vendió como esclavo a China para predicar el evangelio. Él se vendió como un esclavo. Y hermano, a mí se me escapa el nombre. Yo lo estaba hablando de eso en la iglesia, de creo que era Hudson Taylor. Si Hudson Taylor se vendió como esclavo, ¿usted está dispuesto a venderse como un esclavo para que usted pueda llegar a ese lugar y predicar el evangelio de Cristo? Usted que está aquí en su comodidad. Hudson Taylor era un hombre libre, era inglés, y él se vendió como un esclavo a China, y allí vivió como un esclavo en China, pero predicó el evangelio, hermano. ¿Cristo no fue vendido como esclavo? No, Jesús no fue vendido como esclavo. Jesús se hizo hombre. Se hizo hombre y fue vendido por Judas a precio de... fue traicionado. Sí, a precio de... Sí. De esclavo. Alabado sea el nombre de Dios. Hay que entender todo esto, hermano. La gran verdad, hermano, que la Escritura nos va a mostrar. 30 monedas de plata era lo que costaba un terreno también para morir, ¿sabes? Para morir. Una tumba. Una tumba, hermano. Que muchas cosas hay que usted puede entender, hermano. Y la iglesia está ajena. La iglesia duerme, hermano. Desgraciadamente hay que despertarnos, iglesia, porque las cosas, dice que la redención de nosotros está cerca. Cerca. Vuestros lomos, hermanos, encended vuestras lámparas. Iglesia, no se duerma más. Está más cerca la redención de lo que usted se piensa, hermano. En un momento dado, el rapto de la iglesia no va a tener ninguna señal. La gente dice, no, que los terremotos, hermano, eso no es así. No se deje llevar. Si viene un predicador que habla Mateo 24, Cristo viene y le están metiendo a la iglesia en la gran tribulación. Eso no es así. La iglesia no pasará por la gran tribulación. No tiene que estar buscando terremotos, que si esto. La iglesia se va antes del terremoto. La iglesia se va antes de que la venida de Cristo va a ocurrir cuando la iglesia esté en el cielo. Así de sencillo. El rapto es antes de la segunda venida de Cristo. Amén. No se deje engañar. Si su pastor o el misionero está predicando, Cristo viene, Mateo 24, y usted está mal, está predicando que la iglesia pasará por la gran tribulación, porque Mateo 24 te está hablando de la gran tribulación. ¿Me entiende? Dice, ay de las que estén esos días encintas, ay que no sean días de reposo, huyan para los montes. Hermano, en el rapto no hay que estar huyendo. Tú vas a ser arrebatado donde quieras, y si estás preñada te vas para el cielo con tu baby. Así de sencillo. El tiempo ha avanzado, hermano. Alabado sea el nombre de Dios. Sigue tomando. Porque si seguimos, no terminamos. Alabado Dios. Ya pedí la ofrenda. Sí. Bendito sea el nombre. Vamos a presentar la vida a los hermanos que han llamado para que oremos por ellos. Amén.